a las lenguas propias de Aragón como las lenguas minoritarias. En ningún caso cita a la lengua como lengua propia al castellano. Ustedes han usado el castellano en esta ley de la forma que les interesaba, pero obviando el estatuto, eso sí, con llamativas incoherencias posteriores. Más que desarrollar el artículo 7 del estatuto, este texto parece derivar del dictamen de 1997 o de la Ley de Patrimonio de 1999. ¿Por qué es así? Porque los 4 votos que van a hacer posible su aprobación han exigido eso. El absurdo, evidentemente, era creer que se podía desarrollar el Estatuto de Autonomía sin sobrepasarlo, haciendo pivotar esta ley sobre las tesis de un partido que no apoyó el Estatuto y que fundamentalmente no lo apoyó por ese artículo 7, porque le resultó poco ambicioso. Es necesario dejar claro que de nuestras 48 enmiendas se han aceptado 19, hemos retirado 4. Básicamente, y por aclarar las cosas, las que se han admitido, por si a alguien le parece, no sé si muchas o pocas, se han admitido varias relativas a la introducción de los términos modalidades lingüísticas a lo largo del articulado. El artículo 2 bis, que es nuestro, gracias, sobre la posibilidad de que los ayuntamientos propongan la denominación de su modalidad y la inclusión en la enseñanza de la referencia a las modalidades, así como el impulso de la edición de materiales didácticos desde Aragón. Nada más ni menos. Por tanto, parece evidente que este texto tiene poco que ver con nosotros. De hecho, la forma en que se ha tramitado esta proposición de ley nos da total libertad para dejar claro que esta no es, ni de lejos, nuestra ley. A partir de ahí, defiendo someramente las 25 enmiendas que mantenemos vivas y los 26 votos particulares, sin entrar en pormenores dada la limitación temporal y que ya he dejado entrever cuál es nuestra posición sobre la proposición. En cuanto a la denominación, piedra angular de esta ley, mantenemos nuestras enmiendas con el objetivo de que la lengua de la zona oriental se denomine aragonés oriental o, alternativamente, que no se denominen las lenguas y que hablemos de forma genérica de lenguas y modalidades propias aragonesas. Lejos de aceptarse nuestras enmiendas ni ofrecernos transacción alguna, si aparecía 3 veces el término catalán, ahora aparece una decena, por si había alguna duda. Siguen vivas nuestras enmiendas destinadas a crear una academia de las lenguas aragonesas, una academia que podría organizarse en 2 secciones, por ejemplo, y que sería la autoridad lingüística encargada de elaborar las reglas de uso de nuestras lenguas, las de Aragón, con y en sus diversas modalidades. Las enmiendas de mi grupo respecto de las administraciones e instituciones tratan de dar cumplimiento al Estatuto, estableciendo sin lugar a dudas cómo y dónde podrían utilizarse las lenguas propias. El primitivo texto era, a nuestro juicio, ambiguo y dejaba las puertas abiertas a interpretaciones mucho más ambiciosas de lo que plantea el Estatuto de Autonomía. Por algo lo han apoyado. Han apoyado, quiero decir, este texto. La actual redacción complica todavía más las cosas, supera los planteamientos iniciales con creces y multiplica los gastos de aplicación. Mantenemos nuestros votos particulares a todas las modificaciones relativas a los plazos de aprobación, desarrollo y puesta en marcha de la ley y sus consecuencias. No compartimos esta ley, por tanto, difícilmente podemos querer que se acelere su implementación. En cuanto a la disposición derogatoria, a la que se mantiene un voto particular del Partido Socialista para evitar su desaparición y con el interrogante de no saber si prosperará o no, mantenemos una enmienda a la 217 que resurgiría en función del resultado y que pretende derogar el artículo 4 de la Ley de Patrimonio, además de la disposición adicional. Atención, señorías, el partido aragonés, consecuentemente, con su enmienda presentada y viva a la hora de votar el dictamen en la pasada comisión, votó en contra de la disposición derogatoria, porque tenemos una enmienda y el grupo proponente no nos la había aceptado. Le invito de nuevo al grupo proponente, ya que su coyuntural sociolingüístico le falló en esto, que hay socios y socios, a que admita nuestra enmienda y cuenta para ello con nuestro apoyo para que prospere su voto particular. Ahora bien, señorías, cierta incongruencia tienen. ¿Cómo proponen derogar la disposición adicional de la Ley de Patrimonio y al mismo tiempo otra de tantas concesiones a su nuevo y coyuntural sociolingüístico, le aceptan una enmienda para incluir en la exposición de motivos tal disposición que habla de que se regulará la cooficialidad?
Quisiera albergar la esperanza de que contásemos con los apoyos suficientes para sacar adelante nuestras enmiendas, pero soy consciente de las pocas posibilidades de éxito de tal ilusión. Del texto que propuso el Partido Socialista, al que hoy van a votar sus señorías, hay enormes diferencias que empeoran notablemente la proposición de ley. El 80% de las enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista, 78%. El 80% de las enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista han sido admitidas. Solamente con escuchar la intervención de Chunta Aragonesista, en este punto podría decir que nuestra satisfacción es inversamente proporcional a la de Chunta Aragonesista. Y cabe decir que 3/4 partes de la ley recogen las posiciones de Chunta, bastante diferentes a las nuestras. Es más, Chunta ha renunciado a la cooficialidad explícita, pero varios de los artículos incluidos a iniciativa suya parecen más bien propios de políticas de cooficialidad y, en cualquier caso, la rozan, y ha quedado claro en la intervención del señor Bernal. Les recuerdo que en la toma en consideración de esta proposición el PAR se abstuvo por no compartir la literalidad del texto y les tendimos una mano para conseguir, a través de nuestras constructivas enmiendas, una ley mejor, una ley de todos, una ley moderada, una ley de consenso. Como no ha sido así, como este texto ha salido de la ponencia y aprobado en la comisión, se aleja del artículo 7 del Estatuto, nuestra posición es claramente contraria a lo que va a ser esta ley. Para nosotros no es una ley de protección y promoción en las zonas de uso predominante, sino también de expansión a medio plazo de las lenguas minoritarias de Aragón. Artículo 2 ter, que habla de que reconoce los derechos lingüísticos a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, no a los de las zonas. A los derechos. El 5 bis, ya he dicho, que habla de la definición de las zonas de utilización predominante, el 16 bis de la vida económica y social, o el 19 bis, como meros ejemplos, en el que habla de la educación de adultos y permanente, en la que principalmente, que no solo, se hará en las zonas de utilización histórica predominante. Segunda conclusión. No es tanto una ley de derechos de los hablantes como de normas. Artículo 12, 21, 23, 24, 24 bis. Ese carácter reglamentista perjudica las modalidades lingüísticas, además de crear obligaciones para las administraciones y los propios hablantes. Concluya, por favor, claro, señora concluyo, diputada. señor presidente. Claro que es posible que el coyuntural sociolingüístico no se haya fiado de que, una vez aprobada en estas Cortes, la ley se vaya a desarrollar según sus pretensiones. Pero, a su vez, esta ley, a pesar de su carácter reglamentista, deja muchas cuestiones al albur del intérprete de turno. ¿Para qué, señorías? ¿Para que, según quien esté en el Gobierno, se entiendan de una forma o de otra? Eso es lo último que debe hacer una ley de este tipo. Esta ley complicará mucho los procedimientos administrativos y va a generar un importante gasto económico. En un contexto, además, de crisis profunda y de caída de los ingresos públicos. A partir de ahora, señorías de Chunta Aragonesista, ya no van a ser creíbles cuando pidan memorias económicas para una ley u otra. Y, señorías, por último, esta ley fractura la sociedad. De hecho, ya ha creado tensiones y estas van a aumentar con el tiempo y nunca debería ver la luz una ley de lenguas que partiera en dos bloques a los aragoneses. Nosotros lo avisamos en su momento y siempre hemos dicho que una ley de lenguas que divida y enfrente a los aragoneses es un fracaso antes de nacer. Voy a terminar citando a Antonio Beltrán y haciendo mías sus palabras desde esta tribuna y en esta especial ocasión. Yo agradecería a los amigos catalanes que hayan conservado y continúen hablando el aragonés de los tiempos medios, y a los entrañables aragoneses de la franja el que sean los que permanecen en sus 13 sin reblar hablando aragonés. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.